elementos en madera. Las estructuras de madera pueden ser de dos tipos: las estructuras temporales o encofrados, ¿no es cierto?, que se utilizan justamente de manera temporal para encofrar, para moldear una estructura determinada, y las estructuras permanentes, en madera, techo de madera, una mezanina en madera o una edificación en madera. Entonces, el ingeniero residente tiene una responsabilidad muy importante en la ejecución de las estructuras, obviamente. Si bien la práctica constructiva lo envía por los maestros carpinteros, al final del día la responsabilidad de una estructura, de un encofrado de una losa o de un muro o de una viga, no falla o colapsa, va a ser del residente. De modo que sería bueno que el residente, el ingeniero de obra, supiera por lo menos chequear la capacidad resistente de un determinado encofrado. Pero para hacer esto necesitamos entrar un poco en el tema teórico de cómo se diseñan los elementos de madera. Pues la madera, como ustedes bien saben, es un material natural, donde es la naturaleza la que se encarga de construirlo, de elaborarlo. Tiene muchas variaciones dependiendo del porcentaje de humedad, de su dureza. Básicamente hay tres tipos de madera: maderas blandas, maderas semiduras y maderas duras. De estos tres grupos, que también son agrupados en el manual de diseño de madera del grupo andino en maderas grupo A, grupo B, grupo C. Las del grupo C, que son las maderas blandas, son las apropiadas para los encofrados. Las maderas semiduras y duras, si bien tienen la capacidad resistente para soportar un peso o la presión interna, en el caso de los muros, por ejemplo, no funcionan bien con los encofrados por el hecho de que el clavo no va a entrar tan fácilmente. Ustedes tratan de clavar, de enterrar un clavo en una madera, hincar un clavo en una madera semidura, como puede ser un samán, y les va a costar mucho. Y si tratan de hacerlo en una madera dura, como la vera o el algarrobo, pues sencillamente no entra el clavo. Tendríamos que andar taladrando y metiendo tornillos. Entonces ustedes se podrán imaginar cuánto tiempo y cuánto sería el costo de hacer los encofrados de esa manera. Bien, para introducir este tema, vamos a presentar aquí esta imagen. ¿Ustedes están viendo eso? ¿Esa imagen la están viendo allí? ¿Sí o no? No. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, esta imagen corresponde evidentemente al encofrado de un muro. ¿Es cierto? Esto es un muro y ustedes ven la cantidad de madera que hay allí.
pero básicamente son tres elementos que asumen el comportamiento estructural del encofrado de un muro. En primer lugar está la madera que está en contacto con el concreto, que es el entablado, ¿verdad? Que puede ser a base de tableros o a base de tablas cortadas a una medida, como en este caso de 10 centímetros cada una, porque se trata de un acabado obra limpia. Esa madera está en contacto con el concreto y el esfuerzo que está soportando es la presión interna, que es el concreto que se está comportando en estado líquido. Cuando se vacía el concreto, está en estado líquido. Y la presión máxima que ocurre allí en la base del muro es el gano del concreto por la altura. Entonces, si un muro tiene 3 metros, multipliquen por 2.400, que es el peso del concreto sin el acero, y eso les da 7.200 kilos por metro cuadrado. Eso es muchísima presión. Y tienen que soportarlo los elementos de la base del encofrado, ¿verdad? Afortunadamente el concreto tiene un comportamiento que va variando a medida que va fraguando y comienza a haber un poco más de enlaces entre la piedra, la arena, el mortero y la mezcla y el cemento, y empieza a disminuir la presión contra el encofrado, pero eso tarda cierto tiempo, de modo que nosotros podemos vaciar un muro a velocidad controlada y lograr que nos trabaje bien porque vamos despacio, o podemos vaciarlo sin velocidad controlada y cuando llegamos arriba tenemos 7.200 kilos por metro cuadrado y nos falla el muro. Entonces ese es un tema que tenemos que saber analizar y resolver eficientemente el comportamiento de todos los elementos en este encofrado. Si ustedes se fijan bien, ese entablado está apoyado en unos cuartones, que son esos elementos largos que tienen sección 5x10, que están en el sentido horizontal. Piensen ustedes que la disposición del cuartón es en el sentido de la mayor inercia enfrentando a la carga, ¿verdad? Si la carga viene del entablado, ponemos los 10 centímetros del cuartón enfrentando la carga y nos quedan los 5 centímetros que estamos viendo ahí nosotros en la imagen, ¿no? Así que esos cuartones se llaman cuartones de entablado, porque son los que soportan la carga que les transmite el entablado. Y a su vez, esos cuartones de entablado están apoyados en unos cuartones dobles verticales que están allí y que permiten colocar unos tirantes que atraviesan el muro de una cara a la otra y soportan los elementos de fijación o perros se llaman coloquialmente en la obra, que son unas piezas metálicas que hacen que la cabilla entra allí, la cabilla del tirante, y no desliza, ¿verdad? Entonces los cuartones dobles están apoyados en esos tirantes. En definitiva, ahí tenemos 3 dimensiones que chequear en un encofrado para que no nos falte, ¿verdad? Una es la separación entre los cuartones de entablado, los horizontales, que condicionan la deformación o el comportamiento del entablado, que son las tablas que están en contacto con el concreto.
esa normalmente la llamamos nosotros L1. Después hay una distancia de la separación entre los cuartones dobles que condiciona la deformación y el comportamiento estructural del cuartón de entablado. Esa la llamamos L2. Y posteriormente chequeamos, podemos observar que hay una separación también entre los tirantes o perros, ¿verdad? Que condiciona la deformación de los cuartones dobles. Así que bueno, esto como introducción, pero vamos a entrar ahora, a esto vamos a regresar en su momento, ¿verdad? Para ver cómo aplicamos la teoría de diseño de elementos de madera a este caso particular o al encofrado de una losa. En la losa no tenemos el peso, digamos, no tenemos la presión interna, pero tenemos el peso propio del concreto, de los bloques, del acero, que está actuando sobre un entablado también. Ok, entonces dejamos de compartir y vamos a empezar con el tema teórico. Ok, tenemos este caso. ¿Se ve la imagen? Sí, profesor. Ok, hay una condición de trabajo de la madera que se llama tracción axial, o sea, estamos como estirando la madera, la cual no nos ocurre normalmente en las estructuras de los encofrados, o sea, temporales, o en las estructuras permanentes como los techos que calculamos nosotros acá, un techo machembrado. Sin embargo, ustedes sabrán, ¿verdad?, que en otros países se construyen mucho con base a cerchas de madera. ¿Sí? Muchas casas en los Estados Unidos, por ejemplo, y en Japón y en otras latitudes, para combatir justamente el clima más frío, utilizan la madera, y los techos a dos aguas utilizan cerchas. Todos sabemos lo que es una cercha. Pero deben recordar los que han cursado y acusaron, ¿verdad?, el proyecto estructural en acero, donde se diseñan este tipo de elementos. O también por allá cuando vieron la mecánica estática, ¿no? Entonces, las cerchas, cuando las cargamos, digamos, por arriba, ¿cierto?, tienen una parte de ella que trabaja a tracción, ¿no es cierto? Normalmente una cercha triangular cargada por arriba, el cordón superior trabaja a compresión y el cordón inferior trabaja a tracción. Sería este caso. Y si hay diagonales, algunas trabajan a tracción, otras trabajan a... Entonces, si hay evento a tracción, necesitamos definir un esfuerzo actuante, Ft, que es la carga P entre el área de la sección de elementos, P entre A, que debe ser menor o igual a un Ft con mayúscula, que es el esfuerzo admisible. Entonces, la madera, hasta ahora no ha habido un modelo para diseñar maderas por teoría de rotura, como ustedes hacen, como se hace normalmente en el concreto, también en el acero. Entonces, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos, algunas de tipo experimental, lo que conocemos más, lo que funciona más hasta el momento es hacer el diseño por teoría elástica, donde se comparan unos esfuerzos actuantes con unos esfuerzos admisibles. ¿Y qué son los esfuerzos admisibles? Son resultados de laboratorio donde se aplica un factor de seguridad, ¿no es cierto? Hacemos unos ensayos en laboratorio, determinamos a qué carga se rompe el elemento, y le aplicamos a eso un factor de seguridad de 2, de 3, lo que sea.
Entonces, estos factores, estos esfuerzos admisibles están disponibles en los manuales de diseño. Nosotros vamos a utilizar el manual de diseño de maderas del grupo andino. Y allí encontraremos los resultados de esfuerzos admisibles a flexión, a compresión, a corte, etc. Entonces, el esfuerzo admisible a tracción se calcula se estima como el 60% del esfuerzo admisible a flexión. FB es esfuerzo admisible a flexión. De modo que simplemente el esfuerzo actuante, con los esfuerzos actuantes siempre lo vamos a definir, a reconocer en letra minúscula y los esfuerzos admisibles en mayúscula. Entonces, el esfuerzo actuante de tracción, la carga entre el área, comparado con el esfuerzo admisible, debe ser menor teóricamente, ¿no? Y el esfuerzo actuante, el esfuerzo admisible a tracción es el esfuerzo admisible a flexión. Luego hay algunas limitaciones. Hay un ruido allí, no sé si alguno lo puede controlar. Porque, hay algunas limitaciones en el sentido de que no podemos tener elementos tan esbeltos, tan delgaditos y largos, porque se va a comportar eso como un espagueti, pues demasiado flexible. Entonces, el área mínima son 60 centímetros cuadrados y la longitud L, que es el ancho, la longitud menor de la sección, no puede ser, debe ser mayor o igual a 6 centímetros. Esto para piezas primarias. ¿Qué significa piezas primarias? Bueno, que son las que están recibiendo la carga de manera permanente. Piezas que no sean primarias son las que funcionan como adiestramiento, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que tienen, lo más sencillo es un andamio. Un andamio tiene unas tijeras que son diagonales, ¿cierto? Esas diagonales son piezas de adiestramiento. A veces tienen carga, a veces no tienen carga. Esas serían como las piezas secundarias. O sea, cuando tienen carga, cuando yo aplico una fuerza horizontal, entonces ahí entran en carga esas piezas secundarias. Bueno, esto con respecto a la tracción axial. La compresión axial sí es un elemento, una condición de carga que vamos a encontrar específicamente en los puntales. Los puntales trabajan a compresión, obviamente. En este caso aparece la fórmula desarrollada por Euler para columnas largas. ¿Por qué? Porque las columnas están sujetas a una deformación. Ellas no llegan a fallar, digamos, no se colapsa no falla la estructura, el material como tal, pero por la forma, por el hecho de ser tan esbelta, ocurre un problema que se llama el pandeo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo con la expresión de